tu Hijo como luz del mundo, derrama los dones de tu Espíritu sobre tu iglesia peregrina en el Paraguay, para que, en este año del laicado, como los discípulos de Emaús, todos los bautizados, después de escuchar tu palabra y compartir el pan, anunciemos a Cristo y seamos activos cooperadores en la construcción de tu reino. Evangelizando los ambientes familiares y sociales, políticos y económicos, educativos y culturales, que el ejemplo y la intercesión de nuestra Madre María Santísima y de su esposo San José nos animen a vivir los valores de la escucha y el perdón, la justicia y la paz, la verdad y sobre todo el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenos días de nuevo a todos, gracias por estar ahí y comenzamos esta tarea solicitando como siempre, como hace desde el primer día en que estuvimos acá, más de 16 años, ¿o sí? ¿Cuándo comenzó esto? En el 2010 creo que comenzó. Sí. 2010. Y bueno, entonces desde ese día nosotros, desde el primer día, no sé si te acordás, Agustín, hemos dicho siempre que todo lo que nosotros decimos acá no es porque seamos los mejores y los otros no lo son. Lo que decimos acá es que queremos cambiar este mundo comenzando por nosotros mismos y siempre hemos solicitado a la audiencia que nos practique la corrección fraterna de Mandoapa. Así es. Aquí y en otras radios también. Y entonces otra vez, por una cuestión, no sé por qué me viene eso decir, practíquenos por favor, díganos, ahora próximo año, vamos a agradecer si que, ¿verdad? Sí, claro. A mí esto y lo otro no nos vamos a enojar. Agustín y yo podemos aguantar muchas cosas. Sí. Y eso sí que no solamente vamos a aguantar, sino vamos a agradecer también. Así es que con esto nosotros ya nos liberamos del compromiso, ¿verdad? Sí, claro. Genial. Bueno, y hoy la iglesia, queridos hermanos, recuerda el martirio de Juan Bautista. Y todos conocemos lo que le ocurrió a Juan Bautista. Pero quisiera pedirte, Agustín, para encarnar un poco algunos hechos acontecidos con este santo en nuestra vida cotidiana. Porque parece ser de que repetimos las conductas. Sí. Y vos sabés que realmente los hombres pareciera que en su naturaleza se lleva fortalezas y debilidades, ¿verdad? Y así, ¿verdad? A través de la historia también se van dando situaciones similares en un tiempo y en un espacio, ¿verdad? Y yo creo que a eso de alguna manera se debe que ocurran situaciones así parecidas un tiempo lejano, ¿verdad? Y luego ocurre con otras personas, ¿verdad? Es porque pareciera que está realmente latente ahí en el pueblo, en la gente, un cierto tecobella en Ayuda, una cierta manera de ser y actuar y pensar. Bueno, y como Sembrando Valores es un programa que quiere comenzar primero modificando nuestra conducta, Agustín y yo, entonces, por eso es que queremos tocar un poco esta parte que dice en nuestro librito, ¿sí? Se llama Vida de los Santos, del padre Eliezer Salesman, y dice así. San Juan Bautista me dijiste. Sí, de Juan Bautista. Juan el Bautista. Juan Bautista. El Bautista. Sí, el primo hermano de Jesús. Ah, el que fue degollado por Herodes. Herodes había mandado poner preso a Juan Bautista y lo había llevado encadenado a la prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipos, con la cual Herodes se había ido a vivir en unión libre. Sí. Bueno, eso se repite. Ah, usted ya habla de modestia. Muy bien. Le deja a su marido, a su esposo, a su esposa, y se va y se unen sin mayores rodeos con otro y con otra. Y Juan el Bautista
diríamos hoy Cuarriro Penoco. ¿A quién cuando le conoce? Maico Colas y nada menos que a Herodes, era el mandamás de aquella época, el que tenía todo poder concedido por Roma. Y además soberbio, prepotente, bareté. A ver, Cuarriro Penoco, diríamos hoy así en nuestro lenguaje guaraní, él se atreve a decir lo que todos cristianos deberíamos decir, de cual también yo me golpeo el pecho porque muchas veces no digo lo que tengo que decir o con la fuerza que tengo que decir, y eso me interpela. ¿Y qué le dijo? No hay por nada en amigo la de Bayandi. Ese con de ella mete tandero Bayandi. ¿Por qué? Porque Herodes se metió con Herodías. Herodías era la esposa de su hermano, o allá. Ahí este de ahí, Jamba, ese como hablando de ese. ¿O echáramos de peso que viví? Nadie se... No, porque no, los judíos sabían de eso, ¿verdad? Sí. Veían y sabían. Solo que no había gente, ¿verdad?, capaz, con cierta autoridad también moral y espiritual ya en eso que yo, porque de balean andas ahí anda inútil en la mía ya eres a la autoridad. Yo en la audiencia eres ese amigo, vos no podés vivir así, porque vos sos nuestra autoridad. Y si quería realmente ser así, pues bien, deje este tipo de vida. Y el rey en aquella época no tenía que pedir explicación ni a nadie, ¿verdad? Era el dueño absoluto de la vida, inclusive de las personas. Así mismo era. Y entonces llegó a página lo que le ocurrió, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar nomás es que, ¿cómo es posible? Y bueno, ese es el pecado, pues, del cual tenemos que arrepentirnos. Entonces es lícito, no la ley, amigo de Yapopea. Pero y acá otra cosa que me parece que es tan actual otra vez. Llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un gran banquete a los principales de la ciudad. Entró a la fiesta la hija de Herodías, que también se llamaba Salomé, y bailó el baile, y este baile le gustó mucho a Herodes. Le agradó mucho. Sí. Y prometió ahí con juramento a sus dignatarios, a sus empleados, cuera Jaime que llevamos con mi misma oveja, y aquí hizo una promesa descabellada, descontrolada. Pídeme lo que quieras, incluso te daré hasta la mitad de mi reino. Bueno, acá quiero hacer un comentario. Detenernos un poco para reflexionar sobre estas palabras y las promesas. En primer lugar, Herodes, o el rey, en este caso Herodes, o el presidente, o el gobernador, o qué sé yo, la autoridad no es el dueño de la ciudad, no es el dueño del reino. No era el dueño, era el rey, pero no era el dueño de las cosas. Primer punto, nuestras autoridades creen que son dueños y señores. Con poder absoluto de hacer y deshacer todo lo que quieren, y contra cualquiera. Punto 1. Punto 2. La nena, yo no sé cuántos años habrá tenido Salomé, que así se llamaba la sobrina. Nele, 15, 16, 17, 18 años. No es menos, pero bueno. En su edad más hermosa, más resaltante. Aquí una cosa. Más atractiva. Ella fue a preguntarle a su mamá, y aquí la pregunta es, una nena, por llamarlo así delicadamente, de 14 a 15 años, hoy, ¿vos crees que si una autoridad le dice, pedime lo que quieras, se vaya a consultar a tu mamá? Posiblemente no. Le va a pedir un auto, le va a pedir un viaje a Cancún, le va a pedir no sé qué. Mucha plata y todo. Le va a pedir plata allá, le va a pedir una casa allá. ¿Cómo cambian las cosas? No me digo. Y eso es para ponernos más en contexto de para que la cual se dejan de poner para dar significado, pero es pesa. Bueno, pídemelo. Ella le dijo, y aquí otra vez la maldad de esta señora, porque Herodes soportó que le digan,
Herodes no se enojó cuando Juan le dijo, oiga, ahí no le Yapoa. Sí. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que Herodes sentía simpatía por, inclusive, Juan Bautista. Sí, porque era un gran hombre y que enseñaba indudablemente al pueblo. Pero sí. ¿Y cómo es el hombre, el humano? Y a pesar de todo, como mantuvo, quería mantener la promesa ante sus inferiores. Y aquí una reflexión ética. Si vos prometiste algo y ese algo vas a ir contra la vida o contra la ética, ese amigo hay que retratarse. Sí. La ego pero la inutilidad. ¿Cuál es más importante? ¿Mantener la promesa ante sus invitados o sacarle la vida a un inocente? Y hasta este punto puede la cobardía de uno. Y hoy también sucede así, en muchas partes. Y es para pensar nomás, dos cosas. El gobernante no es el dueño del país, ni de la ciudad, ni del departamento. Punto uno. Las cosas que tienen no son de ellos. Las cosas públicas. Y segundo, esta niña no sabía qué es lo que le iba a pedir y acude a su mamá, que tenía un odio, ¿verdad? Porque Guatana. San Juan Bautista por... Sí. Porque le dijo lo que le dijo a Herodes. Y Herodes no. En principio no. Él al principio no dimensionó mucho, vamos a decir, ni tomó como una ofensa. Siempre hay trabajo tuyo hoy, ¿no? Sí. Espera mi cuña, a pesar Sí. Pepe, sin importar quién es. Sí. ¿Verdad? Pero aquí, qué cobarde, qué inútil. Porque una promesa. Aquí, esto es lo que yo no me puedo explicar nunca. Dice el Evangelio que Herodes simpatizaba, le quería, gustaba de Juan Bautista, porque era una persona recta. ¿Y cómo es posible que cambie tan radicalmente hasta el crimen? Dice, la niña le dijo a su mamá, y su mamá le dijo pedirle la cabeza a Juan Bautista que le traiga en una bandeja. Jaoya por mi pieza. Bueno. Entonces, también cuántas altitudes como Herodes también nosotros tenemos acá hoy. No necesariamente hasta llegar a un crimen, ¿verdad? Pero los crímenes morales también se dan. Sí. ¿Y cuántas personas sufren porque nosotros muchas veces mentimos, no hemos dicho la verdad? Porque yo sé que esto es un poco profundo lo que vamos a decir, pero me recuerdo que nosotros estábamos en aula cuando dicen, cuando nosotros sabemos, queridos hermanos, somos conscientes de lo que decimos o no decimos, de lo que hacemos o no hacemos, puede tener una consecuencia contra el prójimo, pues no se dice o se dice. Así de simple eso. Pero peandas él entero en el derecho, por ejemplo, eso no existe luego. No. Y otra cosa que me hizo desistir, pero eso es porque yo soy débil, hermano, no es porque el derecho esté mal. Cuando le preguntaba a mi profesor, porque yo estoy en contra de eso, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Nadie, sí. Y eso es medianamente cierto a mi juicio. Pero si yo violé y maté a una criatura, ¿cómo queda eso? Me remite a Herodes, ¿será? ¿Qué crees que te diga? Dejémonos de joder, diría don Joe. Acá la cosa es... Como si fuese la figura, ¿verdad? No, más perfecta, más legal en aquel entonces. Acá la cosa no es tan fácil, hermano. Acá hay que definirse, o somos cristianos o no somos. No importa que tengamos carretilla, perejía, secundino, la título. ¿Cómo es difícil ser cristiano, compañero? ¿Por qué? Porque la verdad tiene que primar sobre todo. Entonces con esas argucias, argucias de mi tape po y harviñandeñan de valeteí para ser sinvergüenza y deshonestos. Recodos. Recoge cocuera, lleva. Y eso ocurre hoy también, ¿verdad? Indudablemente que sí. ¿Y cuántas veces también yo he sido como Herodes, ¿verdad? O Herodías, qué sé yo.
Eso más quería decir, ¿por qué? Porque no podemos nosotros, si tenemos esa conciencia, acercarnos a la comunión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya con eso y no podemos pues nosotros recibir el cuerpo santísimo, sacratísimo del Señor Jesús y meter en nuestra cloaca personal. No se puede, no se debe. Sí. Y bueno, entonces, no sé si está pesada la reflexión, pero así nomás es, me parece. No, está bien. Lo que pasa es siempre es actual, ¿verdad? Este tipo de reflexión es siempre actual. Porque el hombre es hombre y con fortalezas y debilidades desde el momento mismo en que aparece, de que nace, ¿verdad? Y se va haciendo de a poco, ¿no? Y por eso es muy importante, una vez más, repetimos nosotros la educación, ¿verdad? El seno familiar y cómo fue alimentándose, vamos a decir, para hacer crecer esa personita muy pequeña muchas veces en los primeros tiempos. Y sabes que el otro día, no sé con quién estaba hablando, ayer parece, o no sé si fue contigo mismo, pues ese es el juicio. Estamos llegando, estimados hermanos, estamos llegando a la era, me parece, y yo siempre digo, yo no quisiera estar en el tiempo en que tenemos que pagar nuestra ida al cielo con el martirio, porque estamos llegando. Sí. Estamos llegando. Hay países donde tenés que defender tu fe con tu muerte, hermano. Nicaragua es uno. Y en los países... Y en los países africanos, orientales allá, compañero, muchas veces grupos enteros, congregaciones enteras, ¿verdad?, son sometidos a fusilamientos, a muertes atroces, por el solo hecho de ser cristiano, por el solo hecho muchas veces de predicar. Y sabemos nosotros, y hay ya artículos que hablan de que muy pronto posiblemente también seremos ejecutados, tomados presos, por ejemplo, por el solo hecho de predicar, de anunciar, por ejemplo, el Evangelio de Cristo. Se prohibirán las celebraciones litúrgicas y volveremos nuevamente, si queremos ser fieles a nuestra fe, volveremos nuevamente, así como los primeros cristianos, a las catacumbas. A un depósito y que ella ya celebrar la Eucaristía. Y ahí sí que vamos a sufrir muchísimo. Y ahí muchas veces cuando todo el mundo quiere irse, ¿verdad?, y a asistir a esta celebración, vamos a decir, de la Eucaristía. Y hoy que está abierto, permitido, vamos a decir, a todos los cristianos y no cristianos, somos reacios para irnos. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es se mandó antes en el libro de nuestro extinto socio Fariña, Crescencio Fariña, la imagen bifronte del hombre, del ser humano? Ya es como cuento va, dos posturas, dos conductas, dos comportamientos contradictorios uno al otro. Y así muchas veces nos decimos, vaya, cuábelo yehua. Sí. Bueno, Japechen Guayeplaya es una curí, cada tanto hoy aquí en el encuentro bautismal para padres y padrinos a OCPT y caray, y si no te vayas a preocupar, hermano. Cuando decía, yo no sé si he de tener las fuerzas eso, para defender o mi vida o la verdad. Ahí dice, no te vayas a preocupar, hermano, Dios te va a dar fuerza, dice. Dios te va a dar fuerza. No es bueno, eso, y más vale porque no, y sí, bueno, entonces, pero eso va a ocurrir, Agustín. Yo no sé cuándo, pero va a ocurrir porque está escrito. Se está viniendo, se está viniendo, ¿verdad? Y están muy próximos, ¿verdad? Está ocurriendo, ¿verdad? Eso de que gente que mueren realmente por su fe, por su creencia, por sus prácticas religiosas, ¿verdad? Y en muchos países de Europa incluso, ¿verdad?, los templos ya se han vuelto teatros, grandes centros de escenificaciones, de representaciones teatrales, o se han vuelto museos de exposiciones, y felizmente es así, ¿verdad? La Francia tan católica está mermando, las iglesias apenas, hay poca gente. Y en fin, y así es. Y no sé, estaba diciendo vos así del plagueo.
Hablando de eso, era, vos sabés que la pasada el domingo, ¿no? El domingo. Sí, el domingo, justamente la misa, y salía yo y justamente ahí me encontré con esa hermana que hace la venta de los libros y demás cosas, ¿no? Y salía otra señora, y yo soy una persona que voy al templo y rezo, acompaño, respondo al sacerdote, y de una manera tal, él se pues a ti no guasa, sino normalmente yo tengo una voz potente y cuando canto, canto fuerte, ¿verdad? Canto, y se escucha, y todo el mundo que no quiere escuchar, y todo escucha, ¿verdad? Y estaba cantando yo, ¿verdad?, en la misa, y venía saliendo una señora con su criatura, y dice, "Are, te vamos a endocar, ahí hay que hacer la mábala, o por ahí pone tea, y la niña mía, ve, ¿acoa es ella? ¿Qué tal, señora Ley? Yo soy Agustín Solís y realmente estoy en el programa con Goyo. Apeago en la por ahí pone tea, apeago en la Goyo ni la y programa la oye plaguea y tea, y me hace, pero es un día, porque el plagueo es realmente para mí, es un reclamo, vamos a decir, injusto de algo, que no tiene es razón de ser. Oye, es descalificativo, es el plagueo. Sí. Y estuve a punto de decirle que no es realmente plagueo, pero me callé nomás, ¿entendés? Pero esperamos en el hoyo mi radio de plaguea cuaitea y nada. Bueno, es un plagueo didáctico. De una forma, ¿verdad?, que yo siempre digo que no es un plagueo. No, es una forma simplemente de señalar las torpezas humanas con ahínco, con entusiasmo, con fortaleza y con seguridad. A pesar de nuestras limitaciones y porquerías humanas, como diría aquel maestro, para hacer este tipo de programas tenemos que tener también una cierta autoridad moral. Claro. Porque si no, ni que tomo ahí, de ahí, mira. ¿A dónde ya tomó? Ella pomba. Entonces, ya yo antes ya le habla diario, o cualquier cosa, no, así no. No se puede sembrar valores así. Nada de lo que pueda comprometernos, y todo lo que nosotros abordamos acá, temas que abordamos, son temas comprometedores y que hacen relación a la conducta, a la manera de ser y del ser del hombre. Y nosotros somos parte de ese ser, de ese grupo de personas, somos seres humanos, y entonces, vamos a decir, nos estamos exponiendo nosotros. Sí, totalmente. Ponemos nuestra cabeza al verdugo por si quiera bajarnos un hachazo, ¿verdad? Y podrán hacerlo. Si lo merecemos, háganlo. Claro. Y pedimos luego también. Sí. Queremos ser honestos al menos al decir que practíquenos la corrección fraterna. Y alguien pidió la corrección fraterna y no me